del mundo ya, porque ya hemos recibido del otro lado del charco también. Entonces, sí, entonces lo conocí en Guatemala y después nos vimos en Iztapa, que ahí Iztapa, ya de tu regreso. ¿No? Muchas gracias, bienvenido aquí a Mazatlán, que viene llegando ahorita en este momento. Ya, todo da, de lujo el camino. Y bueno, vamos a parar este video aquí, luego nos sigan al pendiente y nos vamos a ver en el próximo video. México, México, México de mis canciones. México, México, México de mis canciones. México, México, siente su corazón. Y en el sureste se ven las marimbas al atardecer. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Pues nos encontramos acá en Mazatlán, Sinaloa, que es la tierra donde nació el gran ídolo de la música y del cine de oro, de la época del cine y de la música de oro de México, el señor Pedro Infante Cruz. Nació en este lugar. Ya que ando por acá, voy a aprovechar para ir a buscar, porque sé que existe la casa donde él nació, sé que existe un monumento también que Mazatlán hizo en su honor, y no sé qué más cosas encuentre que le rindan homenaje por su trayectoria artística, tanto en la música como en la actuación. Pedro Infante se convirtió en un mito, en una leyenda, porque existen dos versiones sobre su muerte. Vamos a llamarle la versión oficial, por decir de alguna manera, y la versión no oficial. Y esas dos versiones está en internet. Esto yo les quiero platicar un poquito para los que no sepan quién fue Pedro Infante, sobre todo las nuevas generaciones. O gente que sepa de Pedro Infante, pero que no sepa la trayectoria de él o la vida de él, pues yo se las quiero platicar. Aunque este proyecto se llama En Busca de los Compositores Olvidados y está enfocado a los autores de la música mexicana, bueno, los autores también se requerían de un intérprete que diera a conocer la canción, que fue el caso de Pedro Infante, que hizo muchísimas canciones muy famosas. Los compositores, como siempre lo he dicho, los compositores se quedaron en el olvido, porque los intérpretes se llevaron toda la fama, la gloria, el aplauso del público, y el público les cedió, por decir así, las canciones, porque se dice que X canciones son de Pedro Infante o de Vicente o de Antonio, y siempre se menciona al intérprete y no se menciona al compositor. Bueno, como decía, aunque este proyecto está dedicado a los compositores, quiero aprovechar para pues, narrar un poco la vida de Pedro Infante. Él no fue compositor, fue únicamente intérprete, pero bueno, es un ídolo de México. Y quiero platicarles las dos versiones. Vamos a platicar la versión oficial. La versión oficial, que es la que dice, la que se dio a conocer en todos los medios de comunicación el día de su muerte. Mientras que vamos aquí circulando por el malecón de Mazatlán. Vamos a conocer, porque yo hace 150,000 años que no vengo aquí a Mazatlán, entonces ya no conozco. Vine una o dos ocasiones, pero hace muchos años. De mientras, pues vamos viendo el malecón.
Bueno, ahora sí vamos a poner música de Pedro Infante, que aquí traigo. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ahí está, Cielito Lindo de don Quirino Mendoza. Ay, ay, canta y no llores. Bueno, les decía que existen dos versiones sobre la muerte de Pedro Infante. Ninguna de las dos yo no voy a decirles cuál es la verdadera. Y todo lo que yo sé, que es lo que les quiero platicar, no son argumentos que yo invente o asegure o confirme, esa es la palabra. O sea, simplemente cualquier persona que se meta a internet lo va a encontrar. Bueno, Pedro Infante nació aquí un 18 de noviembre de 1917, aquí en Mazatlán, Sinaloa. Su padre era músico, se llamaba Delfino Infante, y su madre se llamaba María del Refugio Cruz. Por lo tanto, su verdadero nombre era Pedro Infante Cruz. Y él fue el cuarto de una familia de 15 hijos. Era una familia de clase humilde, de clase trabajadora. Su papá se dedicaba a la música, era director de orquestas y cantaba en varias orquestas acá en Mazatlán. Y debido a su trabajo, en 1924, teniendo Pedro Infante 7 años de edad, se cambiaron a vivir hacia Guamúchil, Sinaloa. Allá es donde Pedro Infante vive su infancia, parte de su juventud. Y allá, debido a las carencias económicas de la familia, pues Pedro Infante tiene necesidad de ponerse a trabajar para ayudar a la familia. Así es que a muy temprana edad, siendo un niño, consiguió trabajo en un comercio que se dedicaban a vender instrumentos agrícolas. Este negocio se llamaba Casa Melchor. Y pues Pedro Infante siempre lo caracterizó su carisma. Era de trato muy agradable y era muy afanoso, y eso le ganó el cariño de sus patrones, que viendo que le echaba muchas ganas, y para hacerlo sentir importante, le dieron el puesto, le decían que era puesto de mandaderes, o sea, de mandador, hacía los mandados, pero pues para que se sienta importante dijeran que él era el jefe de ese departamento. Está la canción Querido Amigo, de Gilberto Parra Paz. Todas las canciones que se van a escuchar de fondo son autoría de otros compositores. Pedro Infante no compuso canciones, no que yo sepa que compuso canciones. Pero se agacha y se va de lado, querido amigo. Pero a pesar de los años, las canciones siguen vigentes, se siguen escuchando. Este amor. Bueno, volviendo al tema de que estaba trabajando como jefe de mandaderes, pues ahí estuvo trabajando un tiempo. Después consiguió trabajo en una carpintería como tallador de madera, y ahí trabajó 5 años en esa carpintería, y es donde aprendió el oficio de carpintero, y se sentía tan orgulloso de eso que él decía que la carpintería era el oficio de Cristo. Y déjame preguntar, señor, buenas tardes. Oiga, el Museo de Pedro Infante, ¿por dónde me voy? ¿Para atrás? Gracias. Que no la miro sentadita en tu ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana. Voy para el centro, me pasé. Bueno, entonces, Querido amigo, dale
amas mejor. Decía que se sentía orgulloso de la carpintería, que decía que era ese oficio, era el oficio de Cristo. Y fue ahí donde en sus ratos libres fabricó su primer guitarra. Al ver esto, su padre vio que tenía inquietudes por la música, le enseñó a tocar diversos instrumentos y después también lo mandó a estudiar canto con una persona, con contacto supongo del papá, del fino papá de Pedro Infante. Y En mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe. bueno, No es para total de que mí. a los 16 años Pedro Infante con otros amigos hace una orquesta y esa orquesta se llamó La Rabia y con esta orquesta empezaron a cantar en cabarets, en restaurantes, cobrando a 10 centavos la pieza. Y posteriormente pues fue creciendo, iba relacionándose supongo y hasta que le dieron trabajo en una orquesta importante de aquellos tiempos, una orquesta que se llamaba La Estrella. Le dieron trabajo como director de orquesta y como cantante, y eso lo empezó a hacer más popular en la zona acá de Sinaloa, y eso le ayudó a que consiguiera un contrato en una radiodifusora que se llamaba La Voz, no sé si se llame tan La Voz todavía o si exista, La Voz de Sinaloa. Y así empezó él, como él empezó sus pininos, sus inicios de su carrera de cantante. Dicen que la primer novia formal, por decir de alguna manera, fue una empleada de la familia y que tenía de nombre Guadalupe López, y con ella tuvo una hija siendo él apenas de 19 años. Tuvo una hija que se llama María Guadalupe Infante López. Pero esta hija, pues por la edad de Pedro y por la relación como estaba con esta empleada de la familia, no se casaron obviamente, y esta niña se la regalaron a una hermana de Pedro. Ella fue la quien se quedó con esta criatura. Y él pues seguía de cantante en la radio y de director en la orquesta La Estrella. Y se dice que una mujer quedó fascinada con la voz que escuchaba en la radio, que le dio inquietud por conocerlo y lo buscó, y al buscarlo se enamoró de él y se conquistaron los dos y se hicieron novios, tuvieron una relación. Pero como ella era 10 años mayor que él, la familia de Pedro se oponía a esta relación, por lo que anduvieron como en secreto. Pero esta mujer creía tanto en Pedro Infante, creía tanto en el talento, que sabía que Pedro Infante podía
llegar muy lejos como artista y tenía una fe inquebrantable en él. Esta mujer se llama María Luisa León y ella lo incitó, lo motivó a que se fuera a probar suerte a México. Y si consideramos que en aquel tiempo Pedro tendría alrededor de 19, 20 años, pues ella tendría 30 años, supongo, pues si era 10 años mayor que él. Resulta de que ella planea todo para que se fueran a México. Para que se fueran a México. Ahorita que estoy yendo las mañanitas, esas son de Manuel M. Ponce. Y yo siempre digo, menciono los compositores porque ese es el propósito del proyecto, que la gente conozca la verdadera rostro de la canción mexicana. Por eso siempre pues menciono los nombres de los compositores. Bueno, pues total que planean todo y se va ella a México y se instala en México. Y cuando ya estaba instalada, al poco tiempo, Pedro Infante se va también para México, pero a escondidas de su familia. Su familia no sabía que María Luisa ya estaba allá. Le repito por qué, porque se oponían a la relación de ellos. Y María Luisa rentó un departamento muy modesto. Supongo que tenía algunos ahorros, supongo que pues tenía de alguna manera los medios para subsistir. Y déjame ver porque tengo que ir al centro y se me hace que el centro es para acá. Oye, perdón, ¿el centro para dónde es, amigo? Hey. ¿Todo derecho hubo el centro? Sí. Gracias. Gracias. Bueno, pues andaba yo mal. Entonces se va, perdón que haga pausas, pero ando acá manejando, conociendo y disfrutando. No veo el semáforo. Por amor de Dios le pido, buen amigo cantinero, a las otras yo coopero y ya no me... Pues resulta de que pues ya se fue María Luisa, consiguió un departamento muy modesto cerca de la XW. Llega Pedro y empiezan Pedro Infante de la mano de María Luisa a buscar oportunidades, a tocar puertas. Y ninguna de estas puertas abría. No se, pues estuvieron batallando hasta el grado que se les empieza a escasear el dinero. Tienen la necesidad de cambiarse de departamento a un cuarto porque ya no podían pagar la renta del departamento que tenían, y dicen que inclusive nomás comían una sola vez al día porque pues no tenían dinero. Pero había momentos en que Pedro Infante se desesperaba porque él había dejado su trabajo como director en la orquesta y como el contrato que tenía en la difusora como cantante. Había dejado un trabajo bien para venirse a aventurar, y entonces de repente se frustraba, se desesperaba, se deprimía, y como él sabía carpintería, intentaba buscar trabajo, pero María Luisa nunca lo dejaba trabajar. Nunca dijo, no, tú no vas a trabajar, porque María Luisa sabía que si se distraía en otro trabajo, entonces
quizás ya no iba a concentrarse en buscar un trabajo de cantante y no quería que se distrajera con nada. Por eso es que María Luisa nunca nos dejaba. Voy platicando, pero también voy admirando todo el lugar y espero que ustedes lo vean también. El lugar de Mazatlán, un día nublado, pero a pesar de que está nublado se siente el calorcito y se siente la brisa y también se siente como sal, no sé por qué huele. Bueno, total que dicen que pues estaban desesperados y un día que estaba lloviendo fue su día de suerte y resulta de que estaba lloviendo ese día cuando Pedro Infante y María Luisa León estaba lloviendo, se metieron a refugiar en un lugar y resulta que ese lugar era una radiodifusora y María Luisa pues aprovechó para pedir una oportunidad para que probaran a Pedro Infante, porque siempre se sabe que María Luisa siempre le tuvo mucha fe y tal vez era más la fe que tenía María Luisa que el mismo Pedro Infante, porque se desesperaba. A lo mejor él no creía tanto en él mismo como ella creía en él. Total que consigue que le den una oportunidad en la hora del aficionado. Y ahí fue cuando Pedro cantó la canción Nocturnal. Y esa fue la que le dio la oportunidad para que Pedro consiguiera un contrato y empezara a trabajar con un sueldo muy modesto, muy bajito, pero ya empezó a trabajar cantando en una radiodifusora. Y así comenzó, igual que como comenzó en la estación de radio de Sinaloa, La Voz de Sinaloa, se empezó a conectar y le empezaron a salir trabajitos como extra de películas, cosa que él, pues por la necesidad económica y por los contactos que iba teniendo, dijo, bueno, pues es el mismo medio, pues órale, y empieza a trabajar como extra. Y así hasta que pues, iba a ir campechaneándolo, supongo, buscando oportunidades para cantar, pero de mientras hacía los trabajos de extra, hasta que un director de cine le llamó la atención y también le tuvo fe y creyó que con él podía hacer varias cosas. La necesidad y el carisma, la necesidad económica que tenía Pedro Infante y aparte el carisma que él tenía, pues hacía que cayera bien con la gente. Así fue que este director le dio oportunidad de hacer un papel ya más protagónico en una película que se llamó A la Feria de las Flores. Y esa fue la primer película donde él ya tuvo un papel más importante, porque las demás películas había sido de extra, entonces no figuraba. Y creo que la primer película donde él entró como extra se llamó Un burro y tres baturros. Esa fue la película y él salió ahí como extra. Pero ya en la película de La Feria de las Flores, él ya sale cantando. Ya sale cantando y tiene un papel ya más. Y de ahí fue su despegue. Y empezó a tener éxito como actor. Y empezó a grabar a filmar más películas poco a poco, hasta que se hizo un actor de primer nivel, por decir de alguna manera. Y este director fue Ismael Rodríguez, que él fue el que lo llevó a la fama. Y entonces en casi todas las canciones cantaba. Entonces se fue haciendo de fama, se fue haciendo conocido y obviamente su situación económica cambió drásticamente, porque empezó a hacer ya contratos de mucho dinero y entonces se dedicó a los lujos.
que de alguna manera compensar todo el sacrificio que María Luisa había hecho por él, toda la fe que había hecho por él, porque se puede decir que gracias a María Luisa Pedro Infante fue quien fue, porque ella creía más en él que él mismo. Pero pues entonces le compró casas, le compró joyas. Tengo que mencionar también que se casó con ella. Se casó con María Luisa a escondidas de su familia. Se casaron en México y se casaron a la iglesia y se casaron todos, pero ningún familiar fue al evento porque lo hicieron a escondidas, obviamente por la situación de Pedro con su familia, ¿no? Que no la querían a ella, y además pues ellos no sabían que estaba Pedro con ella. Entonces se casó y ya después pues bueno, empezaron a tener Pedro éxito, empezó a tener fortuna, empezó a tener fama, y después María Luisa quería tener un hijo y no podía tener hijos. No podía tener hijos, Dios no les dio esa alegría, pero la otra hermana de Pedro, acuérdense que Pedro tenía 14 hermanos y hermanas, eran 15 ellos. Una hermana tuvo un hijo, una hija, y se las dio en adopción. Se las dio en adopción, y Pedro Infante, con esta niña, que pues fue su hija, en realidad era su sobrina, pues de alguna manera expió o pagó la culpa o el pecado de haber regalado a su primera hija, a su hermana. Pues tenían todo, pero otra cosa que le trajo a Pedro la fama, la fortuna, el carisma y todo eso fue el ligue con las mujeres. Y las mujeres son la perdición del hombre, dicen. Pues era muy conquistador el hombre. Y conoció, vamos a ver a quién es ese monumento, me llama la atención que una guitarra. Debe ser a don Luis Lizárraga, si no me equivoco. Déjame ver si es Luis Lizárraga, porque él era de la banda El Recodo y era de aquí de Mazatlán. Vamos a ver si es cierto. Gracias por ver este video. Si te gustó, te invito a que lo compartas y me ayudes a poner el verdadero rostro a la canción ranchera, ícono de nuestra mexicanidad en el mundo entero. Y con ello contribuirás con un granito a preservar nuestra música, cultura y tradiciones, para sentir el orgullo de ser mexicano, porque como México no hay dos. No olvides seguirme en mis redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Gracias. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de